El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiana, qué alegría estar con ustedes otra semana más compartiendo aquellas cosas que tanto nos atraen, nos inquietan de nuestra vida cristiana, de lo que sucede en Puerto Rico, de las necesidades que tenemos como cristianos, sobre todo de buscar la cercanía con Dios, de buscar intimidad y de conocerle más. Para los que no me conocen, soy Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, casado con María Esther Ojeda ya por casi 44 años, con 3 nietos y, como siempre decimos, esperando que el Señor envíe más nietos. Empezamos de inmediato compartiendo una porción de la palabra y vamos al Salmo 63, versículo 1. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Hermanos, esta es la palabra de Dios, la que siempre nos mueve en este programa a buscar beber, comer y escuchar de la fuente divina. Desde la palabra de Dios siempre buscamos elevar nuestros pensamientos hasta tratar de alcanzar los pensamientos de Dios. Hoy tenemos, para nuestra alegría, una oración contestada de hace ya tiempo, un deseo grande al hermano Samuel Sullivan. Antes de hablar de él, lo quiero presentar. Pastor Sullivan, bienvenido. Gracias, Eduardo. Y Dios le bendiga a aquellos que nos escuchan, y qué bendición y para mí un gran honor compartir este programa con usted y lo que viene por delante, si el Señor lo permite. Amén. Amigos, como verán, hay una gran alegría en mi rostro, porque primero conozco al pastor Sullivan, al doctor Samuel Sullivan, ya desde el 2013, que empecé a disfrutar junto a otros hermanos de unas reflexiones teológicas que él tiene en Bayamón, el segundo sábado de cada mes, mediodía. No siempre hemos podido estar de corrido, pero siempre que podemos hacer un hueco, vamos, porque ha sido un reto, ha sido una experiencia bellísima, donde he crecido, también mi esposa que me ha acompañado, y desde entonces que llevo conociéndolo y que llevamos desde el año 2013 este programa de televisión, él ya ha venido a unos 8 programas. Si ustedes quieren, allá para el año 2013 hicimos con él 5 programas donde discutíamos los 5 problemas principales que el doctor Sullivan entendía y entiende que tiene la iglesia en Puerto Rico. Así que son, creo que el 47, el 48, 49, 51 y 52. Búsquenlo en YouTube bajo Alerta Cristiana. Ok, como estamos planificando una serie de programas que se pueden extender a un año, a uno mensual, nosotros queremos en este programa establecer unas bases y queremos primero que nada presentar al doctor Sullivan con su amplia educación. El hermano Sullivan tiene un bachiller en educación cristiana del Colegio Central de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri. Tiene una maestría en divinidades con concentración en griego y hebreo en el Western Theological Seminary
en Michigan. Tiene una maestría en teología sistemática en Union Seminary en Nueva York. Tiene una maestría en filosofía y tiene un PhD en filosofía y teología del programa conjunto de Columbia University y Union Seminary en Nueva York. Ha estado 40 años, ha dedicado 40 años como profesor en teología a tiempo completo y 50 años en el ministerio en Puerto Rico. Ha sido profesor catedrático de la Universidad Interamericana y del Seminario Teológico de Puerto Rico, profesor en la Universidad Pentecostal Mizpa y profesor de teología en la Universidad Teológica del Caribe. 9 años como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en el programa de espiritualidad y medicina. Es cofundador y profesor de teología del seminario Eurasian Theological Seminary en Moscú, Rusia, y director de estudios del European Leadership Academy con base en Málaga, España. Autor de unas 35 monografías teológicas y autor del libro The Spirit, Pathos and Liberation. Más de 35, repito que ha publicado más de 35 monografías. Hermano, ¿por qué queremos sentar las bases para que ustedes vean la preparación del doctor Sullivan? Por más sencillos que tratemos de ser, cuando manejamos el asunto teológico, por la seriedad que conlleva el meternos, el adentrarnos en la teología, necesitamos estar en la presencia de una persona con unos estudios profundos, serios, en teología. Y con esta serie de programas que hoy comenzamos en este programa de Alerta Cristiano, vamos a entrar en asuntos teológicos y nuestro enfoque, por lo menos yo como estudiante, que va a ser mi papel, el de estudiante, unas veces travieso, unas veces presentado, como decimos los jíbaros, otras veces inquisitivo y otras veces medio ateo, por aquello de motivar la discusión. Vamos a tratar de entrar a la teología de una manera práctica, sencilla, aunque profunda, en la medida en que podamos. Hermanos, ¿por qué tenemos al doctor Samuel Sullivan en nuestro programa? Y se lo voy a decir cuál ha sido nuestra intención. Porque desde hace tiempo, en nuestro Ministerio de Alerta Cristiano, hemos venido viendo y sintiendo, tanto en nuestra página como en este programa, y en nuestro quehacer diario, una gran necesidad de que nuestros hermanos cristianos crezcan en intimidad con Dios. Porque hemos visto una gran necesidad de traducir la riqueza que produce la relación íntima con Dios a unos conceptos claros que nos ayuden a conocer más y mejor a nuestro Creador para caminar en un mundo lleno de retos y situaciones antagónicas a nuestra fe. Porque todos estamos sedientos de conocer los fundamentos de nuestra fe para dar al mundo razón de ella. Para eso y con esos fines es que hemos invitado al hermano a esta serie de programas que hemos titulado Reflexiones Teológicas con el hermano Sullivan. Vamos a entrar de lleno. Pastor, ¿qué es teología? Una pregunta muy fundamental e importante. Teología primero que hay muchas definiciones, no hay una, sino que a través de la historia de la iglesia en diferentes contextos se ha dado diferentes respuestas a esa pregunta. Primero, hoy yo diría que la teología que procura ser cristiana,
porque toda expresión religiosa, distintas religiones, tiene su propia teología. Cuando hablamos de una teología cristiana, estamos hablando de la tarea de cómo se interpreta responsablemente el texto bíblico, las escrituras reveladas por el Espíritu Santo a nosotros, cómo leer, entender. Teología es la reflexión crítica del texto, de la revelación que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, y al interpretarla, cómo comunicarla de forma efectiva, inteligente, coherente, contextual y contemporánea ante el mundo del cual yo soy parte, ante la cultura, el entorno en cual yo me encuentro como creyente, queriendo dar razón de la esperanza que tengo como cristiano en Jesucristo. Ok. Yo puedo decir simple y llanamente que yo soy teólogo en la medida en que yo busco entender a Dios. Sí, todos. Todos somos teólogos. Creyente o no creyente. Porque yo encuentro muchas veces los que más hacen teología sin reconocerlo son aquellos que dicen yo no soy religioso. Entonces, todos hacemos teología. En el contexto cristiano, las opciones que tenemos es que si voy a hacer una teología fiel a la palabra, responsable, inteligente, coherente, o si voy a hacer una teología floja o una teología contraria a lo que las Escrituras nos enseñan como pueblo creyente. Entonces, en el caso nuestro como cristianos, no hay una opción de uno optar o decir yo no soy teólogo. No, uno es un buen teólogo, un teólogo principiante, claro, popular común, correcto, o un teólogo de falsas doctrinas. Tremendo. Pero todos hacemos teología, incluyendo el ateo. El cristiano, nosotros hacemos lo que se llama teología positiva, vía positiva, aseveraciones, afirmaciones de lo que creemos en la persona de Jesucristo, la salvación, la palabra. Correcto. El no creyente, el agnóstico, hace aseveraciones negativas de lo que no cree. Correcto. Pero esa postura de no creer es una postura teológica. Ok. Amigo, esta ha sido la introducción, así que vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Que nos están viendo, las personas que están viendo este programa, pueden estar preguntándose ahora mismo, y el doctor Sullivan, ¿qué identidad eclesial tiene? Sí, pero yo soy nacido y criado pentecostal desde la cuna. Ok. Pero en esa formación pentecostal, y soy newyorrican, de padres puertorriqueños, nacido y criado en Puerto Rico. Tremendo. Hace 20 años que estoy aquí en Puerto Rico. Amén. Pero me he formado, mi formación teológica comienza en el Instituto Bíblico Local de mi iglesia, en Nueva York, al Colegio de las Asambleas de Dios, y entonces hago mi maestría en divinidades en el Seminario de la Iglesia Reformada, pasando 4 años de estudios intensivos sobre toda la teología reformada calvinista. Okay. De ahí me dan una beca para irme a Nueva York a hacer la maestría en teología sistemática dentro de un marco de teología de izquierda socialista tipo.
lo que se llama teología de liberación. Y sigo el Columbia Union Seminary dentro del marco de teologías liberales. He trabajado 13 años con las iglesias reformadas de los Estados Unidos como pastor, con las Asambleas de Dios como ministro del Distrito Hispano del Este, y cuando vengo a Puerto Rico, el Distrito de Puerto Rico. He trabajado como profesor con las iglesias bautistas de los Estados Unidos en el seminario Andover Newton, a donde estuve por 10 años como profesor catedrático. He trabajado como profesor de teología en seminarios católicos romanos en los Estados Unidos. ¿En serio? Yes. Qué bien, qué interesante. Decir, que he trabajado por años en el campo misionero con las iglesias presbiterianas, con los discípulos de Cristo por años. Mi familia en Puerto Rico son discípulos. Es decir, que el Señor para mí ha sido una bendición, que mi formación eclesial con la vida de la iglesia ha sido diversa, porque la iglesia de Cristo es una, aunque es santa, diversa. yes, y es una. Amén. Y qué belleza poder no solamente vivir, sino estudiar y conocer de adentro las bases teológicas, las interpretaciones doctrinales de estas diferentes comunidades cristianas. Claro. Pero dentro de una gran expresión de diversidad del pensar en la interpretación de la fe. Si yo le fuera a preguntar a usted, pastor, ¿cuál es su core? ¿Pentecostal? Pentecostal. Yo siempre me he identificado, y cuando estuve como ministro de la Iglesia Reformada, siempre yo llegué a ellos como pastor pentecostal. Y ellos siempre, cuando estudié en el seminario reformado de Western Seminary, también se me conoció como pastor pentecostal. Y siempre he retenido, eso es lo que me marca a mí. Mi formación de espiritualidad, de la autoridad de la palabra, mi neumatología sobre el Espíritu Santo, quien es Cristo, todo eso se formó en mi formación pentecostal. Ahora, dentro de las otras tradiciones reformadas, liberales, se va a formar unos recursos críticos, lingüísticos, filosóficos, históricos, políticos, sobre cómo yo entiendo mi fe y la vivo y la proclamo. Claro. Hecho ese paréntesis, le voy a continuar por donde empezamos. ¿Por qué necesitamos la teología? ¿Por qué debemos estudiarla? Bueno, primero, porque lo que uno cree y entiende, en este caso relación de Dios, va a impactar lo que uno hace. Es decir, si uno define fe, pisteo, en el sentido del conjunto de aquellas cosas que yo creo en relación a Dios, eso viene a ser la interpretación de aquello que creo, viene a ser mi teología. Y lo que yo creo informa y impacta lo que hago. Yo no puedo separar lo que yo creo de quién soy y de lo que yo hago. La teología también es importante en el desarrollo de nuestro carácter cristiano. Porque como cristianos somos llamados a respetar y conocer toda la revelación de Dios, todo lo que el Señor nos ha enseñado. La teología sistemática nos ayuda a mirar a esos pasajes que no me gustan, a aquellos pasajes que me pillan, que me cuestionan, que me molestan. Y no solamente los versículos bíblicos que me bendicen, que me prosperan, que me dicen que yo soy bueno, que el Señor me va a bendecir, esos pasajes que nos encantan. Pero entonces ignoramos todo el resto de la revelación de la Escritura. Entonces la teología nos da una estructura sistemática y coherente para comenzar a entender e incorporar todas las piezas de la revelación de Dios. Y esto es muy importante, y especialmente para el pastor, la pastora, el evangelista, el predicador, el maestro de la palabra, que tiene una gran responsabilidad de trazar bien, de dar razón, apología, defensa, presentación coherente, inteligente, y se va a usar la palabra razón, apología, para defender y compartir la fe. Y entonces la teología nos da el vehículo, recursos, herramientas para esa reflexión seria, dirigida por el Espíritu Santo, iluminando su palabra y capacitando conciencia y razón,
porque todos estos elementos se encuentran en la capacitando tarea, conciencia y razón. Y discernimiento espiritual. Wow. Entonces la teoría necesita incorpora estos elementos que nos ayudan a proclamar con seriedad, con inteligencia, con fidelidad a la palabra, aquello que ha sido revelado en la palabra y en la persona de Jesucristo al mundo, a nuestros contemporáneos. Okay. Yo me voy a disparar a preguntarle esto, pastor. ¿Se puede hablar de una teología puertorriqueña? Oh, sí, toda teología, consciente o inconsciente, típicamente tiende a ser inconsciente. Pero la teología, el teólogo hace teología en su entorno, dentro de su realidad cultural, social, política, espiritual. Entonces, la tarea, y a veces no es tan fácil, claro, es cómo soy consciente de cómo mi entorno, en este caso de Puerto Rico, cómo eso va a influir en lo que creo y cómo lo creo. Okay. Entonces, yo necesito ser consciente que mi lectura de la Biblia no se da en un vacío histórico, ni un vacío cultural. Yo estoy leyendo la Biblia en español. La Biblia no fue escrita en español o en inglés, que es mi primer idioma. Fue escrito en hebreo y griego koiné y un poco de arameo. Entonces, el hecho que estoy leyendo una traducción ya va a tener un impacto en qué es lo que yo estoy leyendo y cómo es que el entorno lingüístico de mi cultura, que es mi idioma, va a comunicar esas verdades reveladas por el Espíritu Santo. Esta palabra que yo leo, la leo en Puerto Rico, en una nación democrática, dentro de un marco mayormente capitalista. Es decir, todos esos factores influyen quién soy y qué es lo que yo traigo al texto bíblico, porque el lector de la Escritura no llega con un vacío. Mis preguntas, mis dudas, mis inquietudes, mi esperanza, mi gozo, se forma por mi entorno. Todo eso yo lo traigo al texto bíblico. Mis inquietudes, las que le presento a Dios, nacen de mi entorno en muchas cosas. Esas cargas que a veces tenemos, esas penas, esas tristezas, nacen de Puerto Rico. Imagínense, el hecho que oro, Señor, ayúdame, es un reflejo de mi teología, es una acción de confesión teológica, porque yo creo que Dios es mi creador y que Dios me escucha, porque la palabra me lo revela, que la palabra me revela que me ama, que tiene propósitos de bien, ves que me procura eso y me invita a plantearle, compartir con Él aquello que rompe mi corazón. Todo eso está formando mi teología. Mi oración es mi expresión teológica entre las expresiones más profundas del corazón del ser humano. Mis oraciones no son iguales a las suyas. Porque aunque estamos en Puerto Rico ambos, usted está rodeado de una realidad y yo estoy rodeado de otra particular, inclusive matrimonio, hijos, comunidad local. Claro, hay un entorno nacional. Ahora, ¿hay razones por qué estudiar una teología puertorriqueña? Sí, creo. Yo llegué a lo que voy a compartir después de varios años de estudio, porque yo me formé en los Estados Unidos dentro de una teología blanca, europea, elite y tristemente muchas veces racista, americana, capitalista. Es decir, esa era mi realidad. Okay. Sin embargo, mi vida de formación espiritual era pentecostal puertorriqueño. Entonces llega un momento, yo me encuentro... El barrio, el Bronx. Sí, en una desfase entre las categorías de análisis y conclusiones sobre mi mundo que contradecían mi realidad, tanto social, económica y espiritual y teológica. Entonces de ahí comencé a trabajar la necesidad de una teología puertorriqueña. Ahora tengo que admitir, cuando yo primero publico esto, yo estoy creo que fue en Nueva York o Boston.
entonces no estoy en Puerto Rico, soy un puertorriqueño nuyorican, que es una experiencia distinta de ser puertorriqueño. Correcto. De aquí de Coquí de la isla. Ajá. Entonces, de ahí rápidamente lo que veo es, la Escritura requiere que yo dé razón de mi esperanza dentro de la realidad de mi entorno. Okay. Es decir, que la respuesta no es vaga, no debe ser genérica, sino que la respuesta de mi esperanza tiene que surgir de mi contexto, a donde me encuentro. Segundo, que nuestro sentido de la misma naturaleza de la teología, que es dar razón de forma coherente, inteligente, requiere entonces que esa formación crítica inteligente sea informada por mi entorno, que sería Puerto Rico. La misión de la iglesia lo requiere. Claro. Es decir, yo necesito entender mi propio mundo, la naturaleza de la misión a mi mundo y cómo se relaciona al mundo. Imagínense un pastor mayor en Puerto Rico predicando con unas bases rusas. Hay un disloque. Sí, bueno, déjeme darle un ejemplo, Eduardo, porque eso me lleva a un buen ejemplo. Ajá. Cuando salí de misionero, mi esposa y mis hijos viviendo en Venezuela, cuando llego a Venezuela, la primera iglesia donde voy, una iglesia pentecostal en Venezuela, el templo tiene escrito, pintado, esto es un templo de barro, y tiene pintado un asunto lindo, con Cristo y la revolución venceremos. Wow. En Venezuela. En Venezuela. Ok. Y el pastor me mira, yo lo miro y yo digo, ¿qué es esto? Y él me dice, bueno, Venezuela es un estado democrático socialista. Wow, wow. Y yo, pero hermano, nosotros somos cristianos. Y él me dice, Samuel, si tú puedes ser capitalista, ¿por qué yo no puedo ser socialista? Cristiano. Ajá. Tu opción como cristiano norteamericano es capitalista. Mi opción como latinoamericano, venezolano, yo soy pentecostal, pastor, pero con una visión e interpretación social, política, socialista. Y es cristiano. Y es cristiano. Ese es el entorno del de Venezuela. Wow, wow. Entonces, eso fue un despertar para mí. Es decir, Samuel, ya tú no estás en los Estados Unidos, tú estás viviendo y trabajando por todo Centro y Suramérica. Esto representa una diversidad social, política, económica distinta. Y la tarea del teólogo es cómo dar razón dentro de esos entornos. Porque mis hermanos y hermanas en estos contextos viven unas experiencias distintas a la mía. Y Dios está presente en todas esas realidades. Y son mis hermanos creyentes, cristianos, Wow. y honran el mismo texto bíblico. Wow. Amigo, nos hemos salido un poquito del tema, pero de vez en cuando voy a provocar, ¿verdad? De alguna forma, que Dios nos lleve al hermano Sullivan a que nos comparta también de sus experiencias tan ricas en tantos años. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Si ustedes estuvieran aquí conmigo, estarían disfrutando hasta las pausas. Vamos a ver si pronto incorporamos el Facebook Live para que ustedes hasta las pausas se las gocen, porque para mí esto es interesante, divertido, retante. Pastor, con ese ejemplo que usted me trae de su experiencia en Venezuela, veo que obviamente la teología tiene unas facetas, unas tareas
que dentro de ese conocimiento de Dios me llevan en el caminar diario a experimentar la teología de distintas formas. Sí, Eduardo, pero antes de responder, habiendo comentado sobre Venezuela, tenemos que recordar el pueblo de Venezuela hoy. Claro. El pueblo de Venezuela sufre y pedimos paz para ese pueblo. Amén. Esperemos que el Señor pueda retomar la salud, la dirección de ese pueblo sufriente. Amén. Y nos unimos en nuestras oraciones y apoyo que pronto vuelva la paz al pueblo de Venezuela. Amén. Que así sea. Bueno, la naturaleza de la teología requiere que sea multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Y interdisciplinaria. Es decir, que la teología responsable y seria tiene que tomar en cuenta una gran diversidad de disciplinas que van a informar, que van a apoyar nuestra reflexión sobre la palabra, sobre Dios y el mundo. Porque el mundo responde a un sinnúmero de diferentes disciplinas: filosofía, historia, lingüística, antropología, sociología, psicología, ciencia de la política, economía. Todos estos elementos influyen en la vida del creyente y el no creyente. Claro. Entonces, la disciplina teológica requiere no solamente reconocer cómo estas otras disciplinas, nuestro mundo del pensar, que existen, pero cómo van a impactar y cómo se van a ir incluyendo e influyendo en mi pensar. Por ejemplo, algo que marca mucho hoy la predicación evangélica es el elemento terapéutico, es decir, la influencia de la disciplina de la psicología. Ajá. Está desplazando el concepto bíblico del ser humano. Porque los conceptos terapéuticos, psicológicos, psiquiátricos, niegan que la naturaleza fundamental del ser humano, que es pecador. Es pecador. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? Gran peligro, que la gran influencia terapéutica de DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, sea lo que hoy esté marcando e informando la predicación de muchos púlpitos. La motivación psicológica, que se confunde como evangelio y no lo es. Entonces, los elementos sociales, las estructuras y análisis sociopolíticas también van a influir. Filosofía, no podemos, en la tarea teológica, no puede separarse de supuestos filosóficos. Cuando yo creo que Dios es perfecto, amén. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que entendemos por perfecto? Porque hoy la doctrina evangélica, protestante y la católica romana comparten en la mayoría de los casos la misma definición de perfecto. Pero ¿de a dónde es que se sale nuestro concepto de perfección de Dios hoy? ¿De a dónde salió? De Aristóteles. Salió del uso en el siglo XIII de Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que él va a bautizar a Aristóteles como cristiano para ayudarnos a definir y comprender lo que es perfecto. Esto nos crea una crisis filosófica teológica, porque para Aristóteles Dios es apático. Porque el concepto de perfección, primera causa, que nada lo puede afectar, es su definición de Dios. Entonces Dios, porque es perfecto, no puede amar, es apático. Porque el amor es una necesidad. Yo necesito ser amado y amar. Dios no puede amar dentro de la definición aristotélica en su metafísica. ¿Por qué? Porque eso sería una necesidad. Y aquello que es perfecto no tiene necesidad de nada o de nadie. O sea, que ese es un fundamento que nos lleva a error hoy. Yes. ¿Y qué sucede? Ya siglos atrás, la Iglesia Católica, cuando era todavía una, antes de la Reforma Protestante, antes de la división de la Iglesia Ortodoxa, claro, se introdujo el patropasionismo, que Dios no puede sufrir. ¿Por qué? Porque es apático.
no puede compartir con nosotros Sin embargo, sufrimiento. pastor, ese no es el Dios que yo experimento. Bueno, la Biblia dice Dios es amor. Eso, es exactamente lo opuesto. Es un Dios que me enamora, que me busca, que me sigue, que está en mi vida presente, que me provoca a buscarlo. Porque yo a veces en broma digo, Él me tiende unas trampitas, ¿verdad? Para que yo lo busque. Pero es la situación. Yes. ¿Ves? Y esa relación íntima que yo trato de cultivar con Él, yo sé que Él está ahí. Él conmigo no es apático. Yes. Y yo estoy seguro que mis hermanos saben. Pero veo el punto suyo. O sea, en la predicación tenemos que tener cuidado. Sí, porque lo que proclamamos no se proclama ni se vive en un vacío. Entonces, cuando hablamos de teologías, estamos hablando de plural, no singular. Porque está la disciplina de teología bíblica, los biblistas. Los conocemos en nuestra iglesia como los biblistas. Los biblistas son aquellos que se han especializado en el texto bíblico, su naturaleza literaria, el idioma original, griego, hebreo, arameo, a donde están bregando directamente con el texto bíblico. Y eso es importante. Esa es la base de toda teología cristiana. Okay. Toda teología cristiana que pretende ser cristiana tiene que partir del supuesto de las Escrituras como palabra de Dios. Lo que conocemos como la teología bíblica exegética. Exegética. Exégesis es cómo entender y establecer qué dice el texto y cómo lo dice. Ahora, habiendo establecido qué es lo que dice el texto, cómo lo dice, ese texto no se dio en un vacío. Viene entonces la teología histórica. Y hay diferentes categorías de teología histórica, porque aquí trata cómo es que ese texto, tanto en el marco judío, en el marco cristiano, se ha entendido, se ha trabajado, dónde, cómo, la iglesia, porque el texto viene a una comunidad de fe, Israel, viene a la iglesia, qué es el entorno, qué es la realidad social, cultural, política de esa iglesia, de esa comunidad llamada Israel, que le da forma, que le da expresión a esa palabra. Entonces la palabra no se queda en un vacío, sino se necesita interpretarse en su entorno histórico, cultural, etc. Pero entonces le toca al teólogo sistemático de tomar toda esa data, toda esa información exegética, bíblica y histórica y preguntarse, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros hoy? ¿Qué sentido me hace? ¿Cómo yo interpreto todos estos elementos? Esa es la teoría, la tarea teológica sistemática. Porque la Biblia me habla de Dios donde quiera, pero no me da un capítulo, un versículo en particular, me da todo el testimonio. La tarea del teólogo es organizar, sistematizar de forma coherente, inteligente, todo el testimonio de Dios. Ahí entran los temas. Todos los temas y los subtemas que la Escritura nos revelan. Esa es la tarea del teólogo, sistematizar, expresar. La tarea del teólogo es como el que juega ajedrez, se dice ajedrez. Chess. Que tiene que mirar y entender todas las piezas, todas. O el que juega dominó, que necesita conocer todas las piezas. Me gusta el ejemplo de ajedrez porque las piezas, al usted integrarlas en el juego, usted sabe la potencialidad de cada una y cómo yo necesito una por la otra y sobre todo a la hora de sacrificar alguna. Y hay algo más que yo lo uso para enseñarle a mi estudiante, que cada movida cambia la condición de todas las otras piezas. Eso. Todas otras por eso piezas. Me gustó el ejemplo que usted Entonces, cuando uno hace unas aseveraciones en una doctrina sin ser consciente de cómo esta aseveración sobre este punto doctrinal va a impactar todas las otras doctrinas reveladas en la Escritura. Y el hecho de no considerar de forma sistemática y de forma coherente lo que digo aquí, que digo, esto es lo que enseña la Biblia, cuando no soy consciente o cuidadoso, puedo crear una falsa doctrina en otros lugares. Porque eso va a cambiar lo que la Biblia nos enseña en otros lugares. Entonces tiene que ser sistemática y coherente y también, y aquí cae la ética, está bajo teología sistemática, el subtema es ética, cuáles son los valores, qué es lo que debo hacer y no hacer, pero es hacer o no hacer según qué. Correcto. Según los principios éticos morales establecidos por la Escritura y debe ser sistemático, coherente. Ahora, todo esto se da a responder a lo que debe ser lo más importante,
La proclamación. La teología práctica. La teología práctica es el discipulado, la predicación, el evangelismo, misiones. Toda esta información, ¿para qué nos sirve si no es para proclamar y encarnar el evangelio de Jesucristo? O sea, puedo, como dice el jíbaro, embucharme de la Biblia. Puedo estar empancinado de la Biblia y no hacer nada con eso. Sí, de vez en cuando me tocan estudiantes que son cabezones. Vienen al seminario a estudiar solamente para llenarse la cabeza de información y data. Sí. Eso no es teología cristiana. La teología cristiana es para transformación personal y comunitaria y para el anuncio de buenas noticias al mundo. Al mundo. Para eso es que nos sirve, nos debe servir todos estos recursos. Y que el mundo vea lo que hay en mí, nacido de todo esto, porque de lo contrario. Sí. Agustín, yo creo que fue Agustín de Hipona en el V siglo, decía, predica, 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 y si es necesario usa palabras. Interesante. ¿Por qué? Porque mi vida es un testimonio. Es una predicación. Es la ilustración del poder del evangelio. Wow. Hermano, en este sentido, el pastor nos está lanzando un reto a nuestra vida diaria. O sea, hablando de teología puertorriqueña, ¿qué teología está haciendo Puerto Rico? Sobre todo, ¿qué hacemos los cristianos en Puerto Rico? ¿Cómo la gente está viendo? Si están viendo alguna diferencia entre el caminar de un cristiano y el caminar de un no cristiano. Así que, hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos al cuarto segmento donde le tengo una pregunta al pastor, posiblemente fuera de esto, pero es el tipo de pregunta que yo quiero traer de vez en cuando, que lo rete a él. Vamos a ver, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Lamentablemente, amigos, llegamos al cuarto segmento, al último segmento del programa. Pastor, cuando usted hablaba ahorita de las tareas teológicas, comenzó hablando de la teología bíblica exegética, que es lo básico para un cristiano. Pero, ¿y qué de aquel que me dice, pero es que a mí Dios se me esconde? Yo no lo veo. ¿Cómo yo atiendo esa particular pregunta? Bueno, yo creo que hay dos aspectos de esa pregunta. Primero, que en ella hay una confesión que sí, Dios existe. Okay. Eso es positivo. Uh-huh. Porque hay aquellos que no asumen que Dios existe. Inclusive a los cristianos. Exacto. Yo me he sentido a veces que Dios como que está ausente o se me está escondiendo o está jugando un juego conmigo. Si algo marca de forma fundamental la fe cristiana y la naturaleza de Dios, es que se revela. El Dios que ha dicho al mundo, aquí estoy, no me escondo. Hay otras religiones que se marcan por el misterio, pero la fe cristiana se marca por la revelación. Ahora, ¿qué sucede? Esa revelación es la expresión, el Dios eterno, infinito, trascendente, desconocido, en el sentido que la eternidad, la infinitud, la trascendencia es incapaz de conocerse en su totalidad por el ser humano, claro, porque nosotros somos finitos, limitados por tiempo y espacio. Entonces hay ese aspecto de la misma naturaleza de la trascendencia de Dios, de su eternidad, que es desconocida.
un alemán llamado Rudolf Otto escribe su obra y habla del Mysterium Tremendum, The Idea of the Holy, el título del libro, de la idea de los santos. Y él habla de la trascendencia de los desconocidos que se hace conocer a nosotros, pero sigue siempre ese lugar desconocido de Dios. Y entonces aquí yo diría que tenemos que tener cuidado a veces de no confundir que Dios se me escondió, porque no, Él se reveló. Pero ahora, ¿qué está impidiendo que yo conozca, sienta? Porque el conocer bíblico es integral, no es solamente dato, información, es relación. ¿Qué está impidiendo de yo ser consciente que Dios es consciente de mí? Entonces, se dan elementos en nuestra vida que interrumpen esa comunión, que interrumpen la relación. Pero el hecho es que Dios se ha revelado, Dios se ha dejado conocer, ese es su propósito mayor. Pero pueden haber cosas que intervienen en mi relación con Dios, que impiden. Por ejemplo, Juan nos va a hablar en sus cartas de que entristecemos al Espíritu Santo, de que resistimos con nuestros hechos, con nuestro pensar. Sí. Hay cosas que van a interrumpir la comunión con Dios, porque la comunión con Dios es el resultado de una relación con Dios. Entonces, en la realidad de nuestra humanidad, cuando luchamos con nuestra finitud, con nuestras limitaciones, nuestra tristeza, nuestra soledad, naturalmente nos vamos a sentir solos. Pero ahí creo que es un poema, no sé si se llama un poema, pero que eran las huellas en la arena. Sí, sí. A donde, cuando Señor, tú te creías que yo estaba ausente, tú me dejaste yo solo. era el que te cargaba. Y cuando miro, veo solamente 2 huellas. Pero, Señor, ¿por qué 2? Porque te estoy cargando, mijo. Eran las mías. Mijas, no son las tuyas. mías. Es decir, eso es una realidad de la existencia humana. Pero también es una realidad de la naturaleza de Dios, que es trascendente y eterna, además de ser inmanente. Inmanente es cuando nosotros podemos conocer que Dios está conmigo, se hace presente, se revela. Esa es la inmanencia de Dios. Y es interesante, en la fe cristiana, Dios es trascendente, eterno, infinito, que hay elementos de misterio desconocidos, pero hay los revelados es la inmanencia. Y cuando uno lo contrasta con el Islam, el Dios Alá del Islam nunca es inmanente. Nunca. El Corán nunca prohíbe como blasfemia que Alá se identifique con nosotros. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, sax, y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Eso es imposible para el Islam. Entonces, en medio de nuestra soledad, tristeza, sentido de distancia, la revelación, el carácter de Dios conocido es el carácter de invitación, que Pastor, procura. Y aquel que lo niega, que le dice, se esconde porque ni lo veo, ni existe. Bueno, primero que Pablo se encuentra con este issue en la carta a los Romanos, ¿y qué es la respuesta? Él dice, mire, nadie puede decir que Dios no se le ha revelado. ¿Por qué? Porque tiene revelación natural. La revelación natural en la ecología, el mundo de la naturaleza, revela nuestro Creador y nuestra conciencia. Y hoy hay algo más. Es interesante que en la ciencia de la neurociencia, que son los científicos que estudian las funciones de las neuronas, una serie de libros se han escrito probando que uno de los elementos fundamentales de la naturaleza del cerebro humano es su sensibilidad a Dios. Hay como una semilla que él sembró de que lo buscáramos. Hardwired. Hay un libro que se titula Cómo Dios afecta y cambia tu cerebro. Y se han escrito ya varios libros en neurociencia a donde se resaltan todos los estudios que se han hecho de la gran sensibilidad universal del cerebro humano, de ser sensible y en sí el reflexionar sobre Dios tiene un impacto, y aquí lo interesante del hallazgo científico,
puede tener un impacto positivo en el desarrollo saludable de las neuronas o un impacto destructivo de las neuronas, porque ya se ha podido probar por un sinnúmero de estudios que aquellas religiones que parten del odio, parten de la violencia, destruyen neuronas. Wow. Y eso se ha probado ya. Entonces, hoy vivimos en un momento donde los científicos nos están ayudando a entender que la naturaleza de la formación del cerebro que Dios ha creado, lo creó con la necesidad y la capacidad de responder a la revelación de Dios. Porque ¿para qué sirve que Dios se haya revelado y nosotros no tengamos la capacidad de reconocerlo? Correcto. Entonces, la misma capacidad de reconocer la presencia o la ausencia de Dios es reflejo de la capacidad en nuestra creación de relacionarnos con Dios. La necesidad de buscarlo, el oxígeno. Dios es como el oxígeno, no lo podemos ver, pero no podemos vivir sin él. Por eso los antropólogos nos enseñan que el ser humano es un ser religioso, homo religiosis. Es un ser religioso. En toda la historia, en todas las culturas, el ser humano manifiesta la necesidad de religión. ¿Qué es religión? Religión es lo que yo hago en búsqueda de yo relacionarme con aquello que yo entiendo ser Dios o divino. Ahora puede ser un mono, puede ser una vaca, puede ser la piedra, el agua, el sol, el fuego, pero todo ser humano tiene esa necesidad existencial de relacionarse con lo divino. Y en ese sentido, en esto, cuando hablábamos al comienzo del programa de que todos somos teólogos, va a depender de cada uno de nosotros en esa búsqueda ir descubriendo cada vez más de Dios, porque en la medida en que yo lo busque, Él se me va a revelar más. Eso es una cita parafraseada de Juan Calvino en las instituciones de la fe cristiana. Wow. Juan Calvino nos dice que para el ser humano conocerse, si de veramente se quiere conocer, necesita primero conocer a Dios. Que en Dios descubrimos quiénes somos y para qué hemos sido creados. Eso. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué tú me trajiste, Señor? ¿Por qué yo estoy en Puerto Rico? Y eso es una de las preguntas que ningún científico te puede dar la respuesta. Y ahí eso es misterioso. Yes. Pero es un misterio abierto a que yo entre y descubra en la medida de mi deseo de descubrir en el misterio. Porque el que no lo busca no va a conocer a Dios, pastor. Y el que no lo busca, el no buscar no es una postura neutral. El no buscar es un rechazo, es un paso de rechazo. Sabiendo que Él está ahí. Exacto. Es decir, el hecho que no busco indica, por lo menos implícitamente, que hay algo ahí, porque si no hubiese algo, no hubiese ninguna necesidad de buscar o no buscar. Wow. En ese sentido, la importancia del devocional, de la oración, ese lanzarle preguntas a Dios. A mí me resulta tan fascinante, pastor, cuando yo no entiendo cosas, yo antes que buscarlas, preguntarle a Él. Pastor, ayúdame, doctor, Dios, ayúdame a entender esto. Es increíble. Todo eso es el reflejo de su teología. Todo lo que usted ha compartido es el reflejo y se informa por lo que usted ha llegado a entender de la palabra. ¿Qué es la palabra compartido? Revela, comparte. ¿De quién Dios es? ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi mundo? Todo eso responde a la invitación de la revelación, de conocerme que yo soy Dios. Inclusive cosas de mi pasado que se reflejan hoy, que yo le pregunto, Señor, ¿qué hubo en mi pasado que no me permite entender esto? Yes. Por cuestiones personales, ¿verdad? ¿Qué pasó en mi niñez? Tantas cosas ocultas aparentemente y que Él, dependiendo de mi inquietud, Él me las muestra. Me trae unos recuerdos. Esos pensamientos que uno a veces no explica de dónde surgen. Si yo por lo menos lo he experimentado. En la medida en que yo le he ido preguntando, esto no es mío, esto es de Él. Bueno, yo creo que ahí es que hay unas áreas a donde la psicología contemporánea nos ayuda.
Porque hay muchos recursos positivos en el uso responsable de la psicología, en el uso cristiano, correcto, de la psicología, que nos ayudan a recoger, entender, manejar esos factores que están ahí, muchas veces reflejo de nuestro inconsciente. Entonces, por aquí tenemos que siempre preguntarnos qué son esos supuestos, porque hay manipulaciones psicológicas que son destructivos, ¿ves? Para el creyente, cómo se usa. Y ahí entonces se tiene que tener mucho cuidado en conocer bien la psicología, sus limitaciones, sus peligros, como también el uso responsable de la Biblia y de su interpretación teológica. Sí. Pastor, estamos casi al final del programa y amigos, vamos a tratar de esto a manera de una clasecita, ¿verdad? Pues en cada clase hay unas asignaciones, aquellos de ustedes que les inquiete el tema. El pastor Sullivan nos está recomendando este libro, Guía Holman de la Apologética Cristiana, cuyo autor es Doug Powell. Se lo estoy mostrando aquí para que aquellos de ustedes que puedan conseguirlo, va a ser un texto básico para esta serie de programas que estamos comenzando hoy. Y otro que puedes recomendar en español está la Teología Sistemática de Wayne Grudem. Está la Teología Sistemática de Millard Erickson. Está la Teología Sistemática Pentecostal de Van Cleve. Está la Teología Pentecostal de Horton. Es decir, que hay una serie de excelentes recursos teológicos que bregan con la coherencia y la organización de la fe cristiana. Me impongo como asignación que él me va a proveer este listado y lo voy a publicar en la página de Alerta Cristiano. Así que estén pendientes en la próxima semana de ese listado, esa bibliografía. Amigos, pastor, nos despedimos, se nos termina el tiempo. Amigos, hoy meramente hemos pellizcado el tema introductorio de la teología. Como habrán visto, con 3 o 4 preguntas, lo que al pastor posiblemente le toma 3 horas, va a ser bien difícil que lo podamos definir o limitar en el programa. Pero aún así, nos vamos a extender por los programas que sea necesario para ir sentando las bases de una teología sana en nuestra vivencia. Gracias, pastor. Este es el primero de por lo menos 12 en este año y Dios dirá a dónde Él nos quiere llevar. Amigos, que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.